Y debo decir dos cosas. Número uno, necesitamos ser agradecidos con lo que tenemos. Porque usted no sabe, hoy tenemos esto aquí y decimos gracias Señor, pero no sabemos si mañana ya no va a estar aquí. Hoy tenemos la familia cerca y a veces nos olvidamos de lo más esencial, de darle un abrazo a la familia, de decirle un te amo, eres importante para mí, eres valioso para mí, eres valiosa para mí. Y no nos damos cuenta que hay gente que perdió en 1,5 minutos todo lo que tenían, hasta su familia la perdieron. Entonces yo le animo ahora mismo, mire, ahora mismo, haga un cambio en su vida. Conviértase en un abrazador. Abrace a su familia, abrace a sus hijos, béselos. No importa si tienen 20, 30 o 40 años, abrácelos, béselos, dígale, valoro tu vida, eres importante para mí. No desperdicie la vida en argumentos, en discusiones, en enojos, en pleitos, en contiendas. No hagamos eso. Abraza a tu familia. Abraza a tu mujer, abraza a tu marido, abraza a tus hijos. Porque no sabemos, como dice el apóstol Santiago, dice, la vida es como una neblina que aparece en la mañana y cuando el sol calienta al mediodía se desvanece. Si ahora estamos aquí y podemos decir gracias Señor, tengo una pequeña cama donde duermo, no es la super cama que yo quisiera, pero gracias por esa cama donde puedo dormir, gracias por esta silla donde me puedo sentar a comer, gracias por esta mesa donde puedo poner el plato y gracias por esta cuchara que puedo llevar a mi boca, Señor, gracias. No es una cuchara de oro, no es un plato de porcelana como el que yo quisiera, no es una mesa de cristal como a mí me gustaría, pero es una mesa, es un plato, es una cuchara. Gracias, Señor, por lo que yo tengo ahora. Necesitamos cambiar esa mentalidad que tenemos a veces de dar todo por seguro, por hecho y por sentado. Me conmueve mucho a mí la historia de unos pastores, toda la vida juntos. Y una noche, están acostados en la cama ya para dormir. Él la mira a ella y le dice, Elizabeth, no olvides nunca que te quiero. Volteó la mirada y murió. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, pero invirtamos nuestros suspiros, nuestro aliento, nuestra fuerza, nuestra vida para decirle a la gente cercana que le amamos, que son valiosos. Pongamos a un lado ese viejo defecto humano, ese antiguo defecto humano de ver el defecto por encima de la virtud y de ver el puntico negro en la pared blanca. No decimos qué maravilloso una pared blanca, decimos qué feo un puntico negro en la pared. Necesitamos cambiar eso. David sabía que Dios era el que lo socorría en toda circunstancia. Y sabía que aún pasando por lugares difíciles y duros, Dios no se dormiría.
Para los que dicen que Dios castigó a la gente, que esto fue un castigo de Dios, debo rescatar algo que dije ayer. Mire, hay gente diciendo que había una celebración en algunos lugares celebrando a San Juan. Y yo decía ayer, que yo no sé qué San Juan estaban celebrando, porque el Juan del que la Biblia habla, escribió en su carta, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese mismo Juan, cuando escribió el Apocalipsis, dice: yo estaba en el día del Señor, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y Él se me apareció y yo vi su rostro, un rostro brillante como el sol, sus ojos eran como llama de fuego, sus pies eran pulidos como el bronce pulido, y su voz era como la voz de un trueno que retumbaba. Cuando yo lo vi, caí como muerto. Ese es el Juan del que la Biblia habla. Y yo decía, yo no sé qué Juan estaban celebrando realmente, porque el Juan del que la Biblia habla es otro personaje. Pero casualmente, esta mañana veo una persona que está aclarando el punto y dice: el Juan del que estábamos hablando en la celebración es Juan el Bautista. Y digo, peor entonces. Peor, porque Juan el Bautista, hermano querido, Juan el Bautista, el precursor del Señor, fue el que dijo, cuando vio a Jesús, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Juan vio a Jesús, dijo: yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y cuando Jesús estaba allí entre ellos, llamó a sus discípulos y le dijo: es a él al que tienen que oír, porque a mí me conviene menguar y a él le conviene crecer. Ese era Juan el Bautista. Era Juan el Bautista el que dijo: yo tengo que desaparecer, yo tengo que menguar, a él le conviene crecer, a mí no me tienen que alabar, es a él al que tienen que alabar, a mí no me tienen que celebrar, es a él al que deben celebrar. El Juan del que habla la Biblia no era un tipo que hacía una parranda de fin de semana y se volvía loco emborrachándose hasta que perdía el conocimiento. O al menos ese no es el Juan del que mi Biblia habla. Entonces, sea cual sea de los Juan de los que habla la Biblia, Juan el apóstol, acabo de decir, escribió 3 cartas y en ninguna de ellas dice: celébreme una fiesta a mí, que bien ganada que me la tengo. No dice eso, por el amor de Dios. Dice: el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Y el otro Juan, Juan el Bautista, dice: a mí me conviene desaparecer, yo tengo que desaparecer de la historia y del mapa, pero él tiene que aparecer en la vida de todos. Ese es el Juan del que habla la Biblia. Entonces, tenemos a esta cantidad de gente tratando de justificar. Por eso dije, hay gente que habla unas cosas por las redes, no saben ni siquiera de lo que están hablando, no saben lo que están diciendo. Entonces, mire, hermano querido, más allá de eso, tenemos esta historia en la Biblia donde el Señor Jesucristo nos relata la Biblia un evento muy particular que quiero que tomemos ahora. En Juan capítulo 11, vean ustedes, una historia bien importante, interesante. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. En la Biblia hay 2 eventos donde 2 mujeres ungen a Jesús. En uno de esos eventos dice que una mujer llegó con un frasco de alabastro, lo rompió y derramó perfume sobre Jesús. Esta María, ella llegó a un lugar donde Jesús estaba cenando con un frasco de perfume
y lo derramó sobre la cabeza del Señor. Pero también está María, que dice ahí, como bien dice aquí la Escritura, la que ungió al Señor y le enjugó los pies con sus cabellos. Esta mujer, a Jesús lo invitan a una fiesta, un fariseo lo invita a una fiesta, a una cena. Este fariseo quería agasajar a Jesús, lo invita, y seguramente había ahí también otras personas importantes. La mujer ve la ocasión de hacer un gesto hacia el Señor Jesucristo, se cuela entre la gente, se cuela entre los invitados y se postra delante del Señor a sus pies y comienza a llorar, y lloró tan profusamente, lloró tan abundantemente que con sus lágrimas lavó los pies del Señor. Vaya usted a ver cuántas lágrimas necesita derramar una persona para lavarle los pies a otra. Lloró muchísimo, lavó los pies con sus lágrimas y con su cabello secaba los pies del Señor. El fariseo que había invitado a Jesús está comentando con otros ahí seguramente y le dice: bueno, pero este hombre que dice que es profeta, que es hijo de Dios, no sabe quién es la clase de mujer que le está lavando los pies. Y antes que terminara la frase, Jesús se dirige al fariseo y le dice: mira, te voy a contar una historia, te quiero hacer una pregunta. Les relata la historia de dos deudores, dos personas que tenían deuda. Uno debía $10, el otro debía $10,000. Y el Señor le dice a este fariseo, le dice: ¿qué te parece? Mira, le perdonaron la deuda a los dos, al que debía $10, al que debía $10,000. Y a continuación la pregunta: ¿quién crees tú de esos dos que está más agradecido? ¿Quién ama más? Y obviamente el fariseo le dice: pues obvio, el que le perdonaron los $10,000. Y dice: efectivamente. Y creo que Jesús, señalando a la mujer, dice: mira, al que más se le perdonó, más amó. Con lo cual el Señor cerró la conversación. La enseñanza quedó bien dibujada en la mente de los que estaban ahí. Y de esta mujer dice la Biblia ahora que con su hermana Marta y Lázaro están viviendo un evento familiar bien importante. Y enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Quién estaba enfermo? El que amas. No pierda de vista el detalle. Dice: el que tú amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad la causó Dios. No dice eso. No dice esta enfermedad la causó Dios. Esta enfermedad vino por causa del mal comportamiento de Lázaro. El Señor no dice nada al respecto, pero sí dice algo muy importante que nosotros deberíamos tomar en cuenta. Dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Jesús no comienza a acusar a Lázaro, a decir: claro que Lázaro está enfermo porque no hace caso, vive comiendo cualquier cantidad de porquería, que se vive metido ahí en el callejón de los muertos de hambre, comiendo basura. Claro que se enfermó. Bien hecho que se haya enfermado. Qué bueno que esté bien enfermo. Jesús no hace eso. Jesús no dice: la enfermedad vino por esto o vino por aquello. Ni siquiera dice: la enfermedad la mandó Dios. Pero sí dice algo muy importante: esta enfermedad es para la gloria de Dios. Hay cosas que usted está viviendo, hay cosas que yo he vivido, cosas duras, cosas difíciles que a veces no tenemos una explicación, no tenemos un argumento lógico para entender por qué me está pasando esto, por qué estoy viviendo esto. Pero quiero decirle algo: mire, no fue Dios el que trajo esa circunstancia dura a tu vida, pero la gloria del Señor se va a manifestar en medio de esa circunstancia. No fue Dios el que trajo la dificultad, pero para la gloria de Dios está ocurriendo eso en tu vida. Amén. Aleluya. Y quiero dejarlo bien claro:
No fue Dios el que causó esa tribulación que estás viviendo. No fue Dios el que provocó esa adversidad por la que estás atravesando. No es Dios el que provocó los vientos tempestuosos en los que te estás moviendo ahora. Pero Dios se va a glorificar en la tempestad, en la tribulación y aún en la enfermedad que estás viviendo. Dios se va a glorificar porque Dios convierte la maldición en bendición. Ese es el Dios que yo conozco. Ese es el Dios al que servimos. Aleluya. Aleluya. Aplauda al Señor. Me encanta el Señor diciendo, el Señor no se sentó a argumentar. Es que Lázaro no hace caso. Lázaro no cuida su salud, es un descuidado, es un irresponsable. El Señor no hizo eso. El Señor no dijo, pues claro, la culpa es de Lázaro, se la anda juntando con gente empestada, con gente llenos de llagas. Mira cómo se enfermó. El Señor ni siquiera preguntó qué tiene. El Señor ni siquiera preguntó cómo se enfermó, cuántos días tiene enfermo, porque esos detalles a Dios no le importan. ¿Tú crees que Dios va a estar preguntando cómo te enfermaste? El Señor solamente está enfermo, pero esa enfermedad es para la gloria de Dios. Dios se va a glorificar ahí. A veces pensamos, porque Satanás también es muy hábil manejando la culpa y la condenación, y hemos cometido errores y nos enfermamos y nos metemos en problemas y decimos, me da pena ir a contarle al Señor y decirle que me ayude, me da vergüenza porque yo mismo me metí en este problema, yo solito me metí en este problema. ¿Qué importa? El Señor no te va a preguntar eso, pero creo que el Señor puede decir, lo que estás viviendo ahora es para la gloria de Dios. Que lo que estemos viviendo en este momento, y sé que tal vez hay gente aquí en este momento que están pasando por una situación dura, por una situación difícil, pero lo que estás viviendo es para la gloria de Dios, no es para muerte, no es para muerte. Y dice, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ello. Y amaba Jesús a Marta y a su hermano y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Mire que Jesús se quedó 2 días más. Y ahí es donde hay probablemente un golpe a la mente humana. Porque nosotros somos de los que pensamos, si tú me amas, tú tendrías que venir ahorita. Si tú me amas, deberías salir corriendo, dejar lo que estás haciendo y venir a atenderme a mí. Así pensamos nosotros. Y mira que cuando la Biblia dice que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, lo dice de verdad. No lo dice solamente para dejar bien parado a Jesús. Los amaba de verdad. Pero Jesús se quedó 2 días más. Y con esto uno tiene que aprender la gran lección que necesitamos aprender. Dios no tiene que salir corriendo cuando tú le dices, ven aquí. Porque Dios no es nuestro sirviente, es nuestro Señor. Porque Él es el Rey y nosotros los siervos. Porque Él es el Padre y nosotros los hijos. Porque Él es el Salvador y nosotros los redimidos. Y hay gente que piensa que si yo llamo a Dios, Él va a salir corriendo y va a venir aquí inmediatamente. No. Y las mujeres le mandaron un mensaje a Jesús. Y miren que Jesús sencillamente se quedó 2 días más. La Biblia no dice qué, pero asumimos que se quedó haciendo lo que siempre hacía. Sanando enfermos, orando por endemoniados, predicando en la sinagoga, qué sé yo. Pero Jesús estaba ocupado en otras cosas. Y se quedó 2 días más. Y luego, después de estos 2 días, le dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, maestro, mira, hace poquito ahí los judíos te querían caer a pedrada. ¿Y quieres que vayamos otra vez para allá? Mira a los discípulos. Allá te iban a apedrear hace unos días. ¿Qué vamos a hacer para allá? ¿Qué vas a hacer para allá? Los discípulos. Tan bonitos, ¿eh? Entonces dice Jesús, dice,
¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropiece, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, seguramente va a sanar. Jesús, cuando oye lo que ellos hablan, le dice: pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Qué extraordinaria enseñanza la de Jesús. Dice: era mi amigo, esas mujeres, María y Marta, mis amigas, está muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí. No dice la Biblia cómo Jesús se enteró que Lázaro había muerto. No le mandaron un WhatsApp diciéndole: mira, Lázaro murió, ya, soltó el último. No le mandaron un mensaje así a Jesús, pero él dice: mira, se murió Lázaro, y vamos para allá. Y le dice: me alegro por ustedes, me alegro por ustedes. ¿Cuáles son las cosas que alegran a Dios? A Dios le alegra cuando tú, que eres un discípulo de Él, vas a crecer en tu fe. Cuando tú vas a vivir una experiencia que te va a hacer creer más en Él, que te va a hacer confiar más en Él, que te va a hacer agarrarte más fuerte de Él. El Señor se alegra y dice: sé que mi amigo Lázaro ha muerto, pero vamos allá. Y era bueno para ustedes que yo no estuviera allá, porque ahora que vamos todos, ustedes van a creer más. Van a creer más. Entonces dijo Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Entonces Tomás, que había estado unos días atrás cuando habían amenazado a Jesús de matarlo, y oyó la cosa que lo iban a matar, y bueno, vámonos todos de aquí. Ahora Jesús diciéndole a los discípulos: vamos, recojan sus cosas, recojan sus morrales y tal, y vámonos de vuelta a Judea. Tomás dice: tan bonito, allá nos iban a matar hace unos días, nos vamos a ir toditos para allá para que nos maten a todos, que vayan solo. Algo así pensaría Tomás. Tomás, un poquito reticente a las instrucciones del Señor, dice: yo no sé qué vamos a hacer allá, pero allá van todos. Y allá va Tomás también. Tomás, precisamente Tomás, el que más necesitaba aprender a creer. Tomás, el que más necesitaba lecciones para creer en el Señor. Tomás, el que decía: yo primero veo y después creo. Está diciendo: yo creo que no deberíamos ir allá porque allá nos iban a matar hace unos días. Sin embargo, Tomás allá viene con el Señor. Así que Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y vino Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días. Dios no provocó la enfermedad, pero se glorificó cuando la enfermedad fue quitada. Y cuando Jesús llega, ya había hecho esta declaración: esta enfermedad no es para muerte, sino para que Dios se glorifique. Y cuando llegan, Lázaro estaba muerto. Y le dicen las hermanas: pues murió, deberías haber estado aquí. Y cuando le dice: llévenme al sepulcro, llevan a Jesús al sepulcro, y ahí ya conocemos el resto. El resto es historia. Lázaro ven fuera, Lázaro sale de la tumba, y la gloria del Señor brilló y resplandeció, no solamente en Lázaro, que estaba vivo,
sino en sus hermanas que estaban agradecidas, pero también en los 12 que ahora creían más en el Señor Jesucristo. Mire, Dios no provoca las desgracias y las tragedias, pero Dios se glorifica para que los que no creen puedan creer más, y los que tienen una fe débil y frágil puedan tener una fe sólida y resistente. Hay gente que sencillamente no debería hablar acerca de cosas que no entiende, pero cuando uno lee este pasaje de la Escritura, uno dice: Dios no provocó la desgracia, pero después de la desgracia, los que no creían empezaron a creer. Hoy en día probablemente hay gente aquí que tenía semanas que no venía a la iglesia, meses que no venía a la iglesia, porque pensaban: no, hombre, creo que está yendo a la iglesia, pero la circunstancia que has vivido y que hemos vivido todos ha sacudido tu vida y tu corazón, y hoy de alguna manera decidiste y pensaste: yo tengo que volver a los caminos del Señor, yo tengo que afirmarme en el Señor, yo tengo que enseriarme en las cosas de Dios. ¿Y si Lázaro resucitó? Claro que sí. ¿Que sus hermanas estaban felices? Por supuesto que sí. Pero probablemente el evento más importante es que sus discípulos ahora creían más en el Señor Jesucristo. ¿Cómo se cultivó nuestra fe? Lo dije la semana pasada. El gran problema de nosotros es que pensamos que no deberíamos tener problemas, pero los problemas son los que nos hacen fuertes. Los problemas son los que nos hacen madurar, son los que nos hacen más sabios, son los que nos hacen más prudentes, son los que nos hacen más sabios cada día. Dígale gloria a Dios por el problema, porque en ese problema el Señor se va a glorificar. Yo no sé lo que va a pasar en Venezuela, pero sí sé que servimos a un Dios compasivo, servimos a un Dios misericordioso, servimos a un Dios que ama por encima de todo a la humanidad que ha creado. Yo sé que servimos a un Dios que es amor, que es perdonador, que es misericordioso, que es compasivo. Yo no sé lo que va a pasar en Venezuela, pero sé que Dios se va a glorificar después de esta gran tragedia, porque Dios, mis queridos hermanos, Dios es el que salva, el que bendice. Amén.